Hola, buen día. Yo soy Marino Berigüete, aquí en El Demócrata, una vez más. Hoy, nuestro querido y apreciado amigo, el hijo de doña Fela y don Pancho, no está por motivo de trabajo, pero trataremos de hacer un programa, no similar como él lo hace, pero sí un programa que sea a gusto. Hoy nos despertamos con dos temas de importancia. Dos temas que son hoy en día comentarios en la vida nacional. El primer tema que vamos a abordar en un breve análisis de reflexión es el tema de el anuncio del gobierno de la deportación de 10.000 emigrantes, vamos a ponerle el nombre, de 10.000 haitianos a la semana. Creo que por fin el gobierno le está poniendo el punto sobre las is a el tema haitiano. El tema haitiano es un gran problema que nosotros día a día vemos, pero no solamente con las deportaciones que estamos que vamos a ver de una manera masiva, se soluciona el problema. El problema no son las deportaciones. La frontera se ha convertido en un colador o en un círculo que rueda continuamente. ¿Cuál es el problema de la frontera? El problema de la frontera, con el perdón, que yo sé que hay muchos militares muy serios y muy correctos, es la corrupción que hay en la frontera. Corrupción en la frontera, en los coyotes, corrupción en la milicia, corrupción en los dominicanos que se prestan a cruzar haitianos de un lado a otro. El problema, si no se resuelve ese tema de la corrupción que hay en ese espacio, vamos a seguir con los haitianos aquí. Y el otro grave problema que tenemos con ese tema es la facilidad de que encuentran cuando están en el país. Usted puede estar seguro que si no existiera empresarios que no le dieran la facilidad del empleo, ingenieros en el área de la construcción, la caña, los hoteles de Bávaro están llenos de mano de obra haitiana, muchas de ellas calificadas y muy buenas, pero viola los preceptos de la ley migratoria y la ley de trabajo en la República Dominicana. Si esos dos problemas no se resuelven, pueden llevarlo a 20.000, a 30.000 deportaciones masivas y seguiremos con el mismo problema, con la difícil situación que tiene ese país o ese proyecto de país que es Haití en este momento, que es manejado la mayoría de su territorio por las bandas que vemos en ese triste país que está minado ahora mismo de problemas de corrupción. No hay una institución que funcione, no funciona las Fuerzas Armadas, no funciona
el Ministerio Público en ese país, no funciona la justicia, no funciona nada en ese país. Ese país ha vivido durante muchos años de que las grandes naciones, las grandes potencias acudan en su ayuda. Es tiempo de que esos grandes países le pongan atención, que no solamente tengan el oído en el Medio Oriente o que tengan el oído en Europa, también pongan el oído al Caribe, al área del Caribe, en la República Dominicana, Haití, que le pongan atención, porque realmente es un tema humano. Yo creo que Haití merece mejor suerte. El otro tema que tenemos hoy en día, que nos encontramos en los periódicos, es el apresamiento de Hugo Veras y de Jochi Gómez. Es lamentable. Creo que los políticos tienen que verse en ese espejo. No sé si son culpables o inocentes, pero entiendo que el Ministerio Público debe de preservarle el debido proceso. Me dio pena realmente, me dio pena ver el allanamiento que se produjo en la casa de Hugo Vera, donde se narraba que fue en presencia de sus dos hijos. Yo lo he visto a él con sus dos hijos pequeños y de verdad que es un escenario dantesco, difícil para una familia que penetren agentes policiales, el Ministerio Público, a buscar algunas pruebas en horas en la noche. Yo creo que no hay necesidad de haberlo hecho a esa hora de la noche. Una persona que tiene hijo, esposa, tiene familia también. Al final, ¿qué tiempo durarán ellos en prisión? Yo no sé si duren una semana o duren apenas 48 horas, pero sí creo que los políticos deben de verse en ese espejo. Los que están en el gobierno deben de verse en ese espejo. Los que vendrán en el gobierno deben de verse en ese espejo. No sé si son culpables o si son inocentes. Eso lo determinará la justicia dominicana, pero hemos visto varias acusaciones, sí, de ese Ministerio Público que hoy en el mismo edificio que me parece que vive Jochi, vive Jean Alain, en ese mismo edificio se hicieron los mismos operativos. Sin embargo, todo ese circo marino están debidamente en su casa. ¿De quién es la culpa? ¿De la justicia dominicana o del sistema judicial nuestro, que no es un sistema judicial donde realmente hay un régimen de consecuencias? Pero eso será tema de otro análisis. En el día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos la presencia del senador de la República, Carlos Gómez, senador que representa la provincia de España. Hoy es nuestro invitado especial, así que espero por ustedes. Bendiciones. Hola, aquí estamos de nuevo. Hoy tenemos la grata presencia de Carlos Gómez, senador de la República, senador de la provincia de España, y haremos una interesante entrevista. Así que espero que nos acompañe. ¿Cómo está, senador? Bueno, me siento muy bien y darle las gracias por invitarme a este programa y darle los buenos días a todos los que nos ven. Me alegra mucho su presencia en este programa y siempre cuando le dije a una persona que venía para acá, me dijo, yo conozco a Carlos Gómez, pero no conozco su historia realmente. ¿Quién es Carlos Gómez? Bueno, Carlos Gómez
era un joven que emigró de Moca, el municipio cabecera, en la provincia de Espaillat. Emigré muy joven, a los 17 años. La mayoría de los jóvenes en esa época emigrábamos a Estados Unidos, buscando siempre una oportunidad de progreso. Allá cuando llegamos a un país totalmente diferente, ¿no? Extraño, con un idioma diferente, una cultura totalmente diferente, un clima diferente. Hicimos diferentes trabajos propios del inmigrante de esa época. Trabajamos en bodega, trabajamos en restaurante, trabajamos inclusive ayudante a cocinero, y salimos adelante, seguimos creciendo en diferentes negocios. Siempre he sido muy inquieto en los negocios desde pequeño. Mi primer negocio fue en Moca a los 12 años. Teníamos una tiendita de vender repuestos de bicicleta. Vengo de una familia que le encantan los negocios. Mi madre tenía un negocio de repuesto, perdón, un negocio de vender electrodomésticos. Mi papá era ebanista. Es decir, que lo llevamos en la sangre y pudimos crecer en Estados Unidos teniendo negocios importantes, negocios de comunicación, que nos expandimos por todo Estados Unidos. Inclusive nos expandimos fuera de Estados Unidos, como en Europa, tuvimos en Madrid, con oficina en Madrid, en Londres, oficina en Canadá, Puerto Rico y en 32 estados. Yo conocí a Carlos Gómez hace ya más de 20 años, siendo un empresario. Siempre recuerdo la imagen cuando lo conocí por primera vez junto con el ex vicepresidente de la República, Carlos Morales Troncoso. Troncoso. Ahí le conocí y a partir de ahí realmente le he dado seguimiento. Conocí al empresario, al hombre respetado por la comunidad de Nueva York, al emprendedor, y a partir de ahí le he dado seguimiento. Y siempre me he preguntado cuando lo vi a usted haciendo una candidatura o corriendo en una candidatura a senador por la provincia de Moca, me pregunté siempre, ¿qué hace Carlos Gómez? ¿Qué virus le picó a Carlos Gómez para meterse en la política? Mira, tú sabes, Marino, que esa pregunta me la hacen bastante. Mira, siempre los dominicanos tenemos pasión por el deporte, tenemos pasión por la política, la llevamos en las venas. Y desde que estamos en Estados Unidos siempre estábamos pensando cómo podemos colaborar con nuestro país. Formamos una fundación, la fundación tiene 28 años, mi madre que la dirige. Esa fundación se ha dedicado mucho a lo que es en la provincia de Espaillat, resolviendo problemas en la provincia de Espaillat. En la política entendemos que podemos aportar bastante porque a través de la política hay un abanico mucho más amplio de lo que podemos ayudar en obras sociales, también creando proyectos de leyes que vayan acorde con lo que necesita nuestro país. Siempre estamos inquietos de cómo siempre podemos ayudar a nuestro país. ¿De qué usted se siente complacido? Porque este es su segundo Así es. periodo. ¿De qué usted se siente complacido realmente de haber contribuido en su provincia en ese primer periodo como senador? Bueno, mira, desde que nosotros andábamos en la campaña, esos recorridos que hacíamos, nos dio esa oportunidad de ver las necesidades de la provincia, palpable con las personas. Entonces, hicimos un listado de las necesidades, es decir, de los proyectos. De una vez que ganamos las elecciones, sometimos resoluciones, proyectos de ley, importantísimo para nosotros en esos recorridos, esos jóvenes que anhelaban estudiar. Siempre nos pedíamos muchas becas. Por eso, desde que ganamos, Marino, lo primero que hicimos fue convocar en la provincia para ver las necesidades que habían de jóvenes que querían estudiar. Y reunido con mi equipo, evaluando cuánto entendíamos que becas que necesitábamos. Convocábamos
convocamos a esos jóvenes y entendíamos que iban a llegar más o menos como de 100 a 150 jóvenes. Y para sorpresa de nosotros, había más de 600 jóvenes. Mucho. Mucho, bastante. Y en ese momento me sentí muy identificado porque nosotros debemos educar a nuestros jóvenes para que no tengan esa necesidad de emigrar. Y en ese momento sentí un sentimiento de alegría, por otro lado, de tristeza. ¿Por qué? De alegría porque representaba una provincia donde hay tantos jóvenes con deseo de estudiar, deseo de educarse, deseo de progresar. Eso le llena a uno de mucha satisfacción. Pero por otro lado, sabíamos que era imposible gestionar 600 becas en lo inmediato. Y no imaginábamos que el número era mucho más, porque entiéndese, cuando hace una convocatoria, nunca van todos. Van algunos, unos no se enteran, otros ese día no pueden ir por el motivo que sea. Entendíamos que era mucho más. En ese momento decidimos que necesitábamos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Fuimos del presidente, hablamos con el presidente, le planteamos la necesidad, sometimos una resolución y hoy en día la UAS está en Moca, tiene un año, tenemos ya una matrícula de 600 estudiantes. Mucho para una universidad en un año. En un año esperamos muy pronto tener 2.000 estudiantes. Pero también sometimos una resolución para el ITRA, el Instituto Tecnológico de las Américas, que también es una realidad en nuestra provincia. Ahora mismo hay aproximadamente 700 estudiantes y eso es de suma importancia el ITRA porque lo que tiene carrera técnica. Y el ITRA, según la estadística, antes de los muchachos graduarse, hay un 80% que ya tienen trabajo o oferta de trabajo. Entonces eso es lo que necesitamos, educar nuestra provincia. Me siento muy contento. Tenemos un compromiso de seguir creando fuentes de empleo, porque esos jóvenes que salen de la universidad o del instituto necesitan encontrar trabajo, porque crea un precedente para sus familias, para sus hermanitos, que estudiando se puede lograr. También en materia de salud, hemos gestionado remozamiento de hospital, un hospital que tenemos en Gaspar Hernández, el Hospital Manuel de Luna, un hospital que fue construido aproximadamente hace 50 años para una población de 20.000 habitantes. Cuando nosotros llegamos y vimos ese hospital, que no sabíamos lo que era, si era un hospital o era una casa de terror, ¿no? Hoy hay 58.000 habitantes aproximadamente en Gaspar Hernández. Le solicitamos al presidente, el presidente le dio el visto bueno y hoy en día ese hospital está remozado, ampliado y es un hospital que está adecuado para atender a toda la población. También en Moca, el Hospital Toribio Bencosme. Un hospital ícono de Moca. Así es. Solicitamos, gestionamos, tenemos un tomógrafo de suma importancia. ¿Sabe lo que eso significa para una persona de escasa necesidad? Tener un tomógrafo. También solicitamos una unidad para pie diabético que ya está funcionando. También el remozamiento del hospital, así también en San Víctor, remodelamos ¿cómo que se llama esa institución? Una policlínica en San Víctor, también en Canca la Reina, gestionamos una para otro municipio, distrito municipal, que es Juan López, está en construcción en este instante, una policlínica. Eso en materia de salud. En deporte hemos remozado muchísimas canchas, hemos techado, hemos puesto luces a los play. En infraestructura de suma importancia, la carretera principal que va desde Moca hasta Gaspar Hernández, ya esa está construida, está ya entregada, ¿no? Es una carretera de suma importancia, ya que esa carretera viene a dinamizar el turismo.
en nuestra provincia. También da esa facilidad a los agricultores que puedan transportar su producto, que lo puedan transportar de una manera mucho más viable, mucho más fácil. ¿Se siente satisfecho el senador hasta ahora con el apoyo que le ha dado el gobierno? Sí, sí, bastante. Pues nosotros tenemos una peculiaridad que antes de someter una resolución, siempre vamos y la socializamos con el presidente o con el ministro. Por eso que el 90%, el 95% de las resoluciones que hemos sometido o se están realizando o ya se entregaron. Hay otra obra de suma importancia anhelada por muchos años en nuestra provincia, es la circunvalación de Moca, ya que las personas que se transportan desde Santiago hacia la provincia de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, también las que van para Salcedo, la provincia de Hermana Mirabal, tienen que cruzar por la ciudad y se llama un entamponamiento de la hora pico hasta de horas. Y ya esa circunvalación está en construcción y este año la entregamos. Y es de suma importancia porque inclusive puedo contar una anécdota que me pasó. Yo estando en el tapón, como le llamamos, a una ambulancia con las luces prendidas, y se supone cuando van con las luces prendidas que llevan una persona ahí en estado crítico y no podía pasar. Inclusive cogí el teléfono, grabé un video, se lo llevé al presidente y gracias a Dios muy pronto vamos a inaugurar esa circunvalación. Y tenemos muchas obras más, puentes que hemos hecho, la carretera que va desde Moca, pasando por Monte Las Aguas hasta llegar al aeropuerto, la entrada de Moca que tenía 2 años, que había que dar una vuelta para entrar. Es decir, que tenemos un sinnúmero de obras, me siento contento, satisfecho, declaramos la provincia ecoturística, que eso viene a dinamizar mucho más la economía y estamos trabajando, faltan obras, porque entendemos que en un país en vía de desarrollo de todo hace falta mucho y estamos trabajando para cumplir esa meta. Senador, ustedes tienen mucho trabajo. Hemos visto que desde que inició el gobierno de Luis Rodolfo Abinader, desde su primer discurso de instalación, ha sometido varios proyectos de reforma constitucional. Así es. Y quisiera ir viendo el parecer del senador de la provincia de España uno por uno. Perfecto. No quiero verlo todo, sino quiero ver su parecer uno por uno, para poderlo nosotros ver cuál es la visión, cómo piensa el senador Carlos Gómez, un senador que tiene una visión, vamos a decir, más depurada, porque prácticamente se formó viendo otro sistema diferente al de nosotros, o sea, se formó viendo el sistema, cómo funciona el sistema americano que hacen los senadores. Y la primera reforma introducida que quiero, aunque a las 4 fueron introducidas juntas, quisiera ver la primera. ¿Cuál es su opinión sobre la no reelección? Veo que el presidente sometió un proyecto que solamente se puedan permitir 2 elecciones para un candidato y luego nunca más. ¿Cuál es su opinión de eso? ¿Usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo? Bueno, claro que estoy de acuerdo. Como tú dijiste, yo vengo influenciado por un sistema norteamericano, que es la primera potencia del mundo, y allá son 2 periodos y hemos visto que ha dado resultados. Yo soy de lo que entiendo que si en 8 años usted no hace grandes cambios en un país, ya que darle la oportunidad a otro. Y quiero felicitar a nuestro presidente porque saliendo de unas elecciones con una popularidad muy alta, lo primero que hizo fue someter una reforma que le pone un candado a que no se pueda reelegir.
Y eso es digno de admirar y la visión que tiene el presidente. Eso es cierto. La mayoría de los congresistas que veo, algunos, he visto que manifiestan que no están de acuerdo con que el presidente no se pueda reelegir. Otros sectores empresariales también lo he escuchado pronunciando de que la reelección es un problema menor, sino que hay otros problemas que son menores. Hay algunas diferencias que he visto en algunos políticos, inclusive la oposición veo que se retira, la oposición parece que ha manifestado su oposición a eso. Sin embargo, yo creo que la no reelección es buena, sana para el país. Y en cuanto a la unificación de las elecciones, ¿cuál es su criterio, senador? Bueno, también estoy de acuerdo, porque no podemos tener un país de 12 millones de habitantes, es decir, con la posibilidad de hacer 3 elecciones, es decir, primero la de los municipales, después la presidencial y la congresual, y una segunda vuelta que se puede dar, ¿no? Si uno no alcanza la mayoría. Es decir, que eso viene primero, pienso que va a aumentar la cantidad de personas que salen a votar. Y segundo, que también es un ahorro de dinero, porque montar unas elecciones entiendo que sale 2.000, 3.000 millones de pesos. Y estoy totalmente de acuerdo que se unifiquen las elecciones. ¿Está usted de acuerdo, senador, que se reduzcan los legisladores? 100%. Y inclusive Pero vi... algunos de su partido se han opuesto a la reducción de los diputados, perdón, de los diputados. Sí, pero mira, uno legisla para el pueblo. Y yo vi con alegría cuando el pueblo dominicano valoró al presidente de Salvador, Bukele, cuando redujo la cantidad de diputados. También vi el de Argentina, Milei, que unificó diferentes ministerios para ahorrar. Entonces, es decir, que en la Cámara de Diputados funcionaría mejor con menos diputados. Esta semana yo tuve la oportunidad de visitar la Cámara de Diputados. Había ido varias veces, pero la primera vez que voy, que están sesionando, y ver la cantidad de diputados que todos sabemos que la cantidad que son, pero verlo todo junto, vemos y ahora entiendo por qué los proyectos de ley muchas veces duran tanto porque poner de acuerdo a 190 diputados es difícil. Senador, he visto en los últimos, vamos a decir, meses, que después que el presidente expresó que no iba a ir a un proceso de reelección, se han desatado en su partido las ansias de muchos jóvenes con mérito por la candidatura presidencial. Vi ayer una carta que el aspirante Guido Gómez Mazara le escribe al presidente de su partido, hablando, prácticamente haciendo una revelación, una carta muy digna de parte de él. ¿Usted entiende que esa salida de esos jóvenes, apenas a 2 meses del gobierno estar instalado, está correcto? Bueno, yo entiendo que ellos están en su derecho, pero es incorrecto. Yo creo que estamos de tiempo. Debemos ayudar al presidente a hacer su obra de gobierno. Todos debemos esforzarnos. Sabemos lo que está pasando en el mundo y lo que tenemos es unir esfuerzos
para poder lograr el país que merecemos. Entonces yo creo que en este instante, en este momento, como usted dijo, a 2 meses de salir de unas elecciones, poner al pueblo, al partido en esa presión, creo que no es adecuado. Y debemos juntarnos, hablarlo y hacerle un pare, un stop a eso. Para más adelante habrá tiempo. Faltan todavía 3 años, podemos decir, y 10 meses para unas elecciones. Pero esa creencia suya, que creo que es la más sensata, al parecer no es acatada por mucho, porque hemos visto inclusive manipulación Así es. de encuestas. Yo que veo encuestas continuamente por mi oficio, veo que la manipulación de algunos de ellos, inclusive en perjuicio de otros que tienen una mayor tiempo corriendo. He visto al presidente Hipólito Mejía expresándose de que su candidata no tiene esos temores, pero veo que el PRD, el PRM ha entrado en una dinámica que en vez de dedicarse a gobernar, se están distrayendo. Y yo creo que el presidente debió, a lo mejor, decir que todo el que aspire, invitarlo a que salga del gobierno, porque es la única manera de que puedan correr a la par, porque cuando tú tienes una institución pequeña y tú tienes una institución grande, porque esas medidas se van sumando los militantes a esas respectivas candidaturas. Pero bueno, senador, así es la política. En materia de infraestructura, Moca siempre ha sido un pueblo. Lo digo porque mi esposa es de Moca. Siempre ha tenido problemas con el agua. Siempre ha tenido problemas con las alcantarillas. Siempre ha tenido problemas con la carretera. ¿Qué ha hecho el senador de Espaillá por ese problema que tiene muchísimos años sin resolver? Bueno, mira, cuando tú me dices que tu esposa es mocana, por eso es que yo te veo que está tan alegre, te veo feliz. Mira, ahora mismo, en este momento, la provincia tiene aprobado con el Banco Mundial un préstamo de 43.5 millones de dólares, que ya pasó por el Congreso, está aprobado y todo, para lo que es el alcantarillado y el acueducto de Moca. También incluye Gaspar Hernández. Entonces, lo que estamos haciendo con ahora mismo el ministro de INAPA, el director de INAPA, Wellington Arnaud, lo que está haciendo es la reestructuración de unos planos que se había hecho. Y este año, con Dios delante, ya vamos a empezar a resolver ese problema. Es cuestión de tiempo, porque ya tenemos el dinero, todo está aprobado, y muy pronto ese gran problema, como tú dices, por muchísimos años, va a estar resuelto. Sí, porque, óyeme, una provincia sin acueducto, sin alcantarilla, es una provincia condenada a tener dificultad. Y yo siempre me he preguntado, pero ¿cómo se desarrolla? Sí, ¿no? Y es una provincia, la provincia agrícola del país, ¿no? Ahí es donde se producen más huevo, más pollo, más cerdo. Entonces, es una provincia bendecida, una provincia que yo siempre digo, estamos encargados, ¿no?, de alimentar el país. Los otros días cuando fui a Moca, vi algunas zonas francas que estaban a la entrada. Me llenó de satisfacción ver eso. ¿Qué tiene que ver el senador con eso? Bueno, mira, cuando nosotros llegamos, la zona franca, lógicamente, estaba en una pandemia, ¿no? Pero la zona franca de 15 naves que teníamos allá, 11 estaban destinados a almacenar tabaco. Y la zona franca no están concebida para eso. La zona franca están concebida para crear fuentes de empleo con empresas.
Gracias a Dios, el día de hoy solamente nos queda una que estamos trabajando para que no sea como Almacén. Tenemos ya una zona franca robusta, una zona franca con bastante empresa, inclusive hay 2 naves nuevas que están llenas. Gestionamos también zona franca privada, que ya tenemos una en San Víctor, que ya está funcionando. También tenemos en Moca, hay 2. Estamos gestionando otra más y también otra zona franca que le pedimos al presidente para la ciudad, porque en un momento dado nosotros teníamos 15 compañías que se querían instalar en Moca, pero no había espacio. Lo hablamos con el presidente me dijo, búscate el terreno, y en eso estamos, porque tenemos que buscar un terreno que no sea fértil, y eso lo estamos haciendo por la entrada de Moca, cuando tú vienes por la autopista Duarte, que esa es la tierra menos fértil de la provincia, y estamos en eso ahora mismo para hacer otra zona franca. Senador, el presidente nombró a ese dirigente histórico, porque Andrés Batista es un dirigente histórico. Con mucho mérito. No solamente fue del PRD, ex senador, es presidente de la Cámara del Senado, un individuo que fue el primer presidente del PRM. Así es. Inclusive. ¿Cómo es su relación con el senador, el ex senador y hoy secretario administrativo de la presidencia, Andrés Bautista? Bueno, es una relación bastante buena. Yo digo que es mi mentor. Nosotros siempre tenemos muchas conversaciones. Lo llamo, le pido sugerencias. Es una persona que está siempre atento a lo que está pasando en nuestra provincia. Trabajamos de la mano. Es decir, que una relación muy afectiva, una relación bastante buena, y para mí una bendición que Andrés Bautista sea mocano, porque parte de las muchas obras que han llegado a la provincia ha sido gestionada en conjunto. Es decir, que una persona que me ha ayudado bastante en mi gestión. ¿Cuál es la magia de Carlos Gómez como político? Digo magia porque en la primera senaduría yo entendía que no la ganaba. Mucha gente entendía que no. Porque era una senaduría, primero, con muy poco tiempo. Así es. Para hacer una campaña que sea exitosa. El senador que usted sustituyó, Varguita, una persona de la comunicación, una persona químicamente correcta, porque Varguita es un comunicador de lo más serio de su generación. Y ahora vimos que también ganó cómodamente la senaduría, siendo uno de los más votados. O sea, que ya no es una chepa, como decimos en el campo, ni una magia, sino es un trabajo continuo, tesonero. ¿Qué es lo que hace que Carlos Gómez mantenga esa popularidad en la provincia de Espaillat? Mira, primero, estar cerca de la gente. Como yo vengo del sector empresarial, en el sector empresarial somos muy organizados. Yo tengo una organización en la oficina, hacemos una evaluación de las necesidades de la provincia y vamos a gestionarlas siempre. Entonces, como te dije, nosotros las resoluciones que sometemos, las necesidades de la provincia, las socializamos primero con la comunidad. Vamos del presidente, vamos de los ministros y le llevamos soluciones a la ciudad. Nos caracterizamos por no vender sueños a las comunidades. Le decimos, eso es posible, eso no es posible, o esto es lo que podemos hacer. Y han valorado bastante en la provincia esa forma de actuar, de reaccionar y estar cerca, siempre tener el oído en el pueblo. Y eso nos ha funcionado bastante en estos 5 años que tenemos, o 4 años y medio que tenemos en la senaduría de Espaillat. No mentirle al pueblo, estar siempre atento a las necesidades de nuestra provincia de Espaillat. ¿Me permite un momento? Vamos a comerciales, a una pauta comercial.
Senador, hoy nos levantamos, el pueblo se levanta con la noticia de que el presidente anuncia una deportación, vamos a decir que masiva, de 10.000 haitianos, vamos a poner el nombre, a la semana. ¿Cuál es su opinión sobre el tema migratorio? Bueno, es una noticia muy grata. Sabe que con todos los problemas que hemos tenido, que han tenido nuestro hermano haitiano, hay muchos que están, inclusive, que ya no podemos soportar de tener tanto haitiano aquí. Y ver esa noticia de que el presidente va a deportar, entiendo que son 10.000 semanal, viene acorde con un proyecto de ley que nosotros sometimos el año pasado. El proyecto de ley se trata de un régimen de consecuencia para la persona que está ilegal en el país. Ahora mismo sucede que el gobierno deporta esos 10.000 semanal y muchos de ellos regresan al país. ¿Por qué regresan al país? Porque no hay un régimen de consecuencia. Eso es verdad, senador. Entonces, nosotros sometimos, como los países desarrollados, si vemos Estados Unidos, que siempre nosotros los dominicanos nos gusta poner como referencia, hoy en día, si usted es deportado y reingresa al país, hay un régimen de consecuencia. Y va acorde, si usted ha cometido un delito en el país y regresa, el régimen de consecuencia es mucho más amplio, tiene mucho más años de privado de la libertad. Si solamente fue deportado, entonces así va bajando la pena. Es lo mismo que nosotros sometimos aquí, que si una persona es deportada por un delito que cometió después de haber cumplido, se deporta y reingresa al país y es apresado otra vez en el país, tiene un régimen de consecuencias de privarlo de la libertad, acorde al delito, 1 año, 2 años, 3 años, por el simple hecho de volver al país, porque no queremos delincuentes en nuestro país. Ahora, si usted ha sido deportado sin ningún delito y regresa al país, tiene un régimen de consecuencias, puede ser multas, puede ser privado de la libertad. Por eso que en el proyecto de ley contempla centro de detención, es decir, cerca de la frontera, para ahí poder depurarlo y deportarlo. Yo creo que eso es una herramienta prioritaria que necesita inmigración para poder aparar esta inmigración que tenemos el día de hoy. Porque no hacemos nada con deportarlo, que sabemos que la gran mayoría de esos inmigrantes van a regresar al país. Y tienen que sentir algún temor de regresar, que hoy mismo no existe. Eso lo sometimos el año pasado, lo vamos a reintroducir de nuevo. Es un proyecto que se está enriqueciendo todos los días más porque nos estamos reuniendo con diferentes sectores de la sociedad y poniendo su opinión. Y creo que con eso y las deportaciones que tenemos, que vamos a realizar, vamos a lograr lo que queremos con ese sector. Mire, senador, ese es un gran proyecto que el país lo necesita, pero no solamente por el régimen de consecuencia, sino porque el territorio es muy pequeño. Nosotros somos un territorio tan pequeño con 2 naciones, una que tiene una población demográfica controlada y otra que no se controla, que vive creciendo, y al final los problemas de los países ahora mismo son fronterizos. El más pobre hace una presión demográfica sobre el país con mejores condiciones. Así es. Por lo tanto, ese proyecto de ley que le exhorto, senador, a que pueda ser ventilado en paneles, en universidades, con los sectores sociales, tal y como usted estableció ahí cuando lo acaba de desvelar aquí, desvelando la verdad. Ese es un gran proyecto porque yo lo vi eso estando como embajador en
en Honduras y en Belice, yo veía que las grandes migraciones que salían de Honduras no iban por Belice, porque si se iban por Belice estaba de una vez en Quintana Roo y por ahí se podían ir. Y le pregunté a uno de ellos y me dijo, no, es que por Belice la migración es penalizada y Eso es. preferimos irnos por el área de Guatemala y México. Por lo tanto, le exhorto a que ese proyecto que usted hoy está desvelando aquí en este programa sea tomado realmente como una antorcha, como una necesidad del país, porque el país lo requiere realmente un proyecto de esa naturaleza y me alegro que esté siendo reintroducido otra vez en el Congreso. Senador, la política es un virus realmente que cuando entra la gente no quiere salir de ese virus, pero a veces pierde el sentido de el origen. Hoy estamos viendo que el mismo gobierno, gente del mismo gobierno están conducida a, a la justicia. ¿Usted cree en la justicia independiente? Claro que sí. Es un anhelo de todos los dominicanos. Y si vemos en la historia de nuestro país, ¿cuántas personas han sido privadas de la libertad y condenadas? Una cosa es que sean procesadas, pero ¿qué tenemos de condena? Y sabemos que en todos estos años, en la historia reciente, ha habido mucha corrupción, eso es innegable, todo el mundo lo sabemos. Ahora, ¿cuántas personas han sido privadas de la libertad? Y eso dice mucho de, de la visión de nuestro presidente Abinader. Porque uno de los poderes más grandes que siempre ha tenido y, y tratan siempre de manejarlo a su antojo es el poder judicial de los presidentes. Y es de prenderse, es decir, que estamos creando una sociedad diferente y entendemos que la justicia independiente viene a apalar la corrupción que existe en nuestro país. A nivel empresarial, ¿qué opina usted con la justicia dominicana? Bueno, similar, ¿no? Que nosotros los empresarios pagamos nuestros impuestos, esperamos que los impuestos se vayan en beneficio de la población y se queda una gran parte en la corrupción. Entonces, a uno le duele cuando el aporte que uno hace y ver, y no estoy diciendo que, que el gobierno es corrupto, pero no podemos ser ilusos. En todo gobierno hay algunos funcionarios que pueden caer en la tentación de la corrupción. Senador, anda una reforma fiscal en el aire. No sabemos, todavía no conocemos ni el espíritu de esa reforma fiscal. Escuchamos comentarios, pero no hay nada oficial. ¿Cuál es su opinión sobre una próxima reforma fiscal? Y si usted está de acuerdo con ella. Bueno, mira, es algo espinoso, que a la población nunca les gusta escuchar que va a haber más impuestos. Eso es algo que venimos hablando de la reforma fiscal desde Danilo, que era una necesidad. Y el presidente o poder ejecutivo someterla ahora dice mucho, porque está creando la base. Es una necesidad. ¿Por qué? El gobierno necesita invertir más en salud, inclusive de los 110.000 millones que el gobierno
procura tener para las obras, más el 50% va a la seguridad ciudadana, el 50%. Nosotros estuvimos en el Palacio la semana pasada y nos hicieron un desglose de cómo va a invertir ese dinero. Y me sentí muy a gusto, porque de la problemática que tenemos en el país, de las dos más importantes, seguridad ciudadana y migración. Y cuando tuve que 52.000 millones aproximadamente van destinados a la seguridad ciudadana, 20.000 nuevos policías, remozamiento del destacamento, 116 nuevos. Es decir, que eso da mucha esperanza. Hay que invertir más en salud, en infraestructura. El gobierno ha anunciado trenes, teleféricos. Es decir, que una necesidad y un presidente responsable. Porque lo más lógico que el presidente diga, ya me quedan 3 años y medio, 3 años y 10 meses. Que lo haga otro. De que lo haga otro. Pero sentar la base hoy para los futuros gobernantes, eso dice mucho de nuestro presidente. Eso es así. Hay sectores que no quieren que le toquen sus excepciones fiscales. Así es. Sin embargo, el gobierno necesita tener recursos frescos que no vengan de los préstamos, sino necesita, como todos los países que se han desarrollado, se pagan los impuestos. Así La es. gente tiene que pagar los impuestos y lamentablemente vemos que se ha jugado mucho con esas reformas. Se han hecho algunas reformas, vamos a decir, media escondida, pero no se ha hecho, nadie le ha dado el frente a ese toro. Y hablar de una reforma fiscal, tal y como usted dice, es ser responsable. Pero mire, senador, toda la provincia o el país, ahora mismo acabamos de ver un secuestro de un coronel en la cárcel, en una cárcel en Azua, en el sur. Vemos a cada rato noticias de cómo la criminalidad va creciendo en cada provincia, en cada municipio. ¿Qué ha hecho Carlos Gómez con relación a la seguridad ciudadana en su provincia? Digo Carlos Gómez porque usted es el que representa su comunidad. ¿Qué usted ha hecho como Mira, senador? nosotros trabajamos muy de cerca con Chu Vázquez cuando estaba en el cargo, ¿no? Ahí logramos equipar mejor la policía de nuestra provincia, la fuerza de seguridad. Tuvimos más motores, más camionetas, más policía, el remozamiento de algunos cuarteles. Ahora, nuestra ex compañera, ¿no? Farideh Raful, desde que la nombraron en el ministerio, de una vez tuve una reunión con ella. ¿Qué logramos? Tener 16 nuevos policías. Yo aspiraba, yo le pedí 40. Lógicamente, no entendía que no se lo iban a dar todo, pero sí tenemos 16 nuevos policías en nuestra provincia. Pero lo importante es que en la provincia de Espaillat ha disminuido. Yo tengo, siempre tengo por costumbre reunirme con la fuerza del orden en nuestra provincia y ahí pasamos balance de la situación como va. Senador, el tiempo se nos ha terminado, ha sido poco. Dígame una cosa, ¿qué espera el país después de terminar la senaduría? ¿Continuará usted en la política o simplemente se retira en sus empresas? No. Nosotros, ya es una carrera, como tú dijiste, es una carrera que debemos seguir aportando. Entiendo que ya mi tiempo como senador, 2 periodos, yo creo que ya no correría de nuevo. ¿Pero termina Carlos Gómez ahí? No, vamos a seguir, porque no solamente en la parte legislativa uno puede aportar en el país, uno puede aportar de muchísimas maneras.
Muchas gracias, senador. Señores, en el día de hoy tuvimos la grata presencia del senador de la provincia de Espaillat, el senador Carlos Gómez. Un senador fresco, agradable, un senador cercano a la gente, un senador de pueblo, pero un senador con el corazón y el oído puesto en la ciudadanía dominicana. Bendiciones, hasta mañana, si Dios quiere.